Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en la cita diaria de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo, repetición a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico. Hoy el tema que vamos a tratar es muy importante porque varios televidentes han venido preguntando sobre la estabilidad laboral reforzada, en qué caso se da, cuándo se puede acudir a la estabilidad laboral reforzada. Si tengo una estabilidad laboral reforzada, ¿podría el empleador en un momento dado terminar mi contrato de trabajo? ¿Hay algunas causales o no? Porque no, hay personas que están con estabilidad laboral, pues no significa que sea un blindaje absoluto. Este tema lo vamos a tratar con el doctor Orlando Hidalgo Campo. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Ha estado durante mucho tiempo también vinculado a la rama judicial, abogado litigante, docente universitario. Y doctor Orlando, buenas noches. Esto de la estabilidad laboral reforzada se da para muchas inquietudes y también muchas aclaraciones. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches para todos los televidentes. Y se da para muchos tipos de vinculaciones, Juan Carlos, que es lo más importante. Y debido a eso, las altas cortes ampliaron más el término de estabilidad laboral reforzada a estabilidad ocupacional reforzada, porque en algunas ocasiones no se le ha aplicado solamente a los que están vinculados mediante contrato de trabajo. También con contratos de prestación de servicios se viene manejando este tema. Eso de la estabilidad laboral ocupacional reforzada, a mí personalmente me genera mucha inquietud, porque el tema, digamos, probatorio es muy complejo, porque uno entiende ocupacional, bueno, no está con restricciones, no está incapacitado, pero hay una historia médica que, digamos, defiende a ese trabajador en un momento dado. ¿Qué debe hacer esa persona que dice, hombre, yo no estoy ni con restricciones, no estoy incapacitado, pero de pronto me terminaron mi relación laboral pese a que el empleador sabía que yo tenía una condición o una enfermedad? Sí, Juan Carlos, y televidente, la mayoría de estos casos o las ocasiones que se dan es con las personas que tienen una situación de salud diferente, pues que no están en una buena situación de salud, tienen algún inconveniente y vienen con un tratamiento. No siempre están incapacitados en su momento o con restricciones o recomendaciones o en un tratamiento médico, ¿sí? Lo importante, o lo han analizado las Cortes, sobre todo la Corte Constitucional, que es más garantista. La Corte Constitucional finalmente defiende derechos fundamentales de todas las personas, para eso están allí, para garantizarle los derechos a todos los ciudadanos. Entonces, se ha venido manejando y los jueces ahorita, antes eran más amplios con este concepto o en este sentido, dando aplicación a esta estabilidad ocupacional o laboral reforzada, y por el solo hecho de estar enfermo, entonces le protegían a las personas eso, y entonces empleadores no pueden terminar el contrato de trabajo a una persona que esté en una estabilidad ocupacional o laboral con una situación de salud X. Ahora los jueces están siendo más estrictos con esto y están exigiendo que para el momento en que le terminen el vínculo laboral, por lo menos esa persona o por lo menos el empleador tenga conocimiento que esa persona, llámese trabajador o prestación de servicio, esté bajo un tratamiento médico o sometido a un tratamiento médico. Es una exigencia que están dando ahorita los jueces, bueno, por lo menos que el empleador sepa que está en ese tratamiento. Pero es como, digamos, hablando muy coloquialmente, como un arma de doble filo, y también se vuelve a veces también una situación difícil para el empleador, porque, digamos, hay situaciones de enfermedad donde por muchos tratamientos que se den, a veces los califican, pasan 20.000 cosas, y entonces dice el empleador, bueno, ¿y en qué casos yo puedo solicitarle al Ministerio del Trabajo con argumentos, darle por terminado el contrato? Porque también está la otra cara de la noticia, y es que el empleado que sabe que está con esas ciertas ventajas, entonces no hace nada o digamos no rinde laboralmente tampoco, pese a la circunstancia que tiene de salud. Así lo reubiquen. Nosotros hemos conocido casos, doctor, donde pese a la reubicación, ese trabajo se vuelve también como que una situación complicadita para laborar. Sí, Juan Carlos, esto se volvió una situación de manejo y realmente lo que Juan Carlos decía es cierto. Las personas que tienen esta estabilidad laboral reforzada o tienen esta situación de protección especial, digámoslo así, el empleador, digámoslo, no lo puede tocar mientras tenga la situación.
pero no es que eso sea un caso generalizado, entonces voy a hacer lo que yo quiero porque tengo esta estabilidad. Si hay una justa causa, y hay sentencias recientes de la Corte Constitucional donde dicen, ojo, así tenga la estabilidad laboral reforzada u ocupacional reforzada, hay una justa causa para darle por terminado ese contrato de trabajo, empleador, dele por terminado el contrato de trabajo, porque es que no vamos a sembrar raíces ahí los trabajadores que porque no me pueden tocar porque tengo un problema de un dolor de una uña o un dolor en un dedo. No. La Corte Constitucional, viendo lo que decía Juan Carlos, estos abusos que algunos trabajadores, porque tampoco son todos, están cometiendo, entonces también le está poniendo corte a esta situación y dice, venga un momentico, si hay una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, démoslo por terminado. No tiene que ponerse a hacer vueltas, ni ojo con ese trabajador también. Entonces, ojo para los trabajadores también, o para las personas que están en esa situación de protección especial, no abusemos con eso, porque entonces tampoco es que le vamos a echar toda el agua sucia a los empleadores. Es que hay trabajadores también en esta situación. Claro, cualquier inquietud en ese sentido pueden llamar al doctor Orlando Hidalgo al 322-2552, 322-2552, y recordé alguna vez, aquí no mencionamos nombres, solamente ejemplos de un caso, doctor Orlando, estábamos en la audiencia, estaba esa persona con esa estabilidad laboral reforzada, lo habían despedido, pero cuando llega el empleador en la audiencia y dice, no, pero es que a esta persona se le dijo, mire, lo vamos a reubicar, le vamos a dar todas las condiciones, pero el trabajador no se presentaba, que por qué no, que porque él tenía una estabilidad laboral reforzada. Entonces tampoco puede ser un hecho absoluto ni que se pueda controvertir, porque también se va al otro extremo y también debe haber el equilibrio. Protección al trabajador, pero también el empleador tiene que tener unas medianas garantías, doctor Orlando. Claro que sí, y para eso están las normas, y la norma, aunque en Colombia la norma laboral protege o es proteccionista del trabajador, los empleadores también tienen unos derechos que pueden hacer valer. Entonces, Juan Carlos, como para ir redondeando este tema, es aquellos trabajadores que tengan esa estabilidad laboral reforzada y que el empleador por X o Y circunstancias quiera dar por terminado el contrato de trabajo, si no hay una justa causa, entonces debe remitirse al Ministerio del Trabajo a pedir una autorización para dar por terminado ese contrato de trabajo. Previa autorización del Ministerio del Trabajo, se puede dar por terminado ese tipo de contrato. Ya tenemos llamada. Don Juan Carlos Embello, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. Un saludo especial a ustedes y al señor Giraldo que están ahí. Resulta de que hay un amigo mío que, no sé, él habló con ustedes y tiene un problema muy grande, inclusive él salió enfermo de la empresa tenía conocimiento. Como le dije yo, como hablan ustedes, la estabilidad ocupacional reforzada, él no tenía calificación para el momento del despido. Resulta de que él tiene problemas de columna, está operado, pues, y la empresa tenía conocimiento. En el examen de egreso manifestó y le dijo, y se despidió sin justa causa. Sin justa causa, él dijo que era por bajas ventas y baja producción. Lo sacó así como se dice de una. Yo creo, y he escuchado yo acerca de la estabilidad ocupacional. Dice una cosa la Corte Constitucional y la Corte Suprema dice que exige el 15% hacia arriba. Entonces yo quiero saber cuál de las dos pues es más factible, o que si tiene derecho él a pelear, o que él ya hizo una tutela. Él ya hizo tutela pidiendo rentero, fue no por la la concedieron. Salud. La empresa lo sacó, pero lo indemnizó, ¿cierto? Pero no lo indemnizó pues por el despido. Y en la tutela fue que no se la concedieron, ¿cierto? Sino que le dijeron que se fuera por la vía ordinaria, por una demanda. Exactamente, sí. Yo creo más o menos, yo creo que pues, saber quién es exactamente, pero si alguien me llamó a la oficina, había hablado también con usted, doctor Orlando, y ese tema, que es muy complicado el tema probatorio, doctor Orlando, si una persona quiere probar el tema de la estabilidad ocupacional reforzada, es algo bastante complejo, ¿no? Sí, Juan Para Carlos, ir a la vía ordinaria y aprovechando demandar. lo que el tema que trae el televidente, digámoslo de una vez. Tenemos la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que en su sala de casación laboral es el órgano de cierre de todos los juzgados laborales del país. La Corte Suprema de Justicia tiene una posición frente a esta estabilidad ocupacional reforzada, y ellos dicen que mínimamente debe haber una calificación ya del trabajador, que tiene que estar calificado y que como mínimo tiene que tener 15 puntos de pérdida de capacidad laboral o un 15%. La Corte Constitucional dice no, aquí estamos protegiendo la salud, la vida de los trabajadores. Si ese trabajador, el médico le dice, usted tiene esta situación de salud, lo tengo en un tratamiento, en unas terapias, le ordeno que se reintegre a laborar, pero con restricciones o recomendaciones, mientras vemos cómo es la evolución,
todavía no lo han calificado. La Corte Constitucional dice ahí hay una estabilidad ocupacional reforzada, mientras que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral dice no, mínimo tiene que tener un 15% de pérdida de capacidad laboral para que podamos hablar de una persona que está en esta situación. Una protección especial. Para darle esa protección especial. Frente al caso del ejemplo frente al ejemplo que nos trae el televidente, son muchas las situaciones que nos consultan en esos mismos términos, pero por lo regular las empresas se asesoran también muy bien, y el momento en que le dan por terminado el contrato de trabajo a ese empleado o le terminan su contrato de prestación de servicio, es un momento en que esa persona está, digámoslo entre comillas, sin ninguna protección, porque le levantaron la incapacidad, pero el médico no le dio ni restricciones ni recomendaciones. Le dijo, como consultó una persona hoy en la oficina, el médico le dijo, váyase a trabajar así, no le va a dar más incapacidades porque ya tiene más de 180 días. Exacto. Vaya, trabaje así, no lo va a las restricciones se las dio es que verbalmente, no le escribió nada. Primer problema, no está el documento. Y le dijo, vaya, trabaje suavecito, vaya trabajando suavecito, si le duele mucho vuelve, no se exija mucho. Y en ese vaya trabajando suavecito, el trabajador aguantó 2 meses más o menos. ¿Y el empleador vio la oportunidad? Y en ese tiempo no tenía ninguna protección, estaba por fuera. ¿Qué hizo el empleador? Le dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, le pagó una indemnización y ahora el trabajador, el extrabajador, le programaron ya una segunda cirugía de columna porque el problema se le agravó, pero en el momento en que lo despidieron no tenía ninguna protección. No había una huella. Estamos buscando de saber en ese momento cómo estaba, si ¿Cómo sí tenía una conductor protección, para...? sí, a ver si tenía tratamiento con algún especialista o algo. Es complejo, lo que Juan Carlos decía ahorita, muy complejo para el trabajador demostrar que está en una estabilidad laboral reforzada cuando no tienen estas circunstancias o estos elementos físicos probatorios, digámoslo así, porque distinto es cuando tiene las restricciones, las recomendaciones, está incapacitado, el empleador es conocedor de todo este proceso médico en el que está el trabajador. Hay que estar informándolo también. Pero la ley está protegiendo mucho al trabajador, entonces cualquier inquietud que tengan con esto, nos llaman al 322-2552, 322-2552, le agendamos una cita, nos gusta con cita, ¿por qué? Porque llega todo el mundo a la oficina sin cita, entonces se van a hacer las filas, la gente de pie esperando, nos gusta tener todo el tiempo con cada persona que llega para poder mirar la documentación y todo eso. Entonces, en el 322-2552 le agendamos la cita. Viendo los toros desde la barrera y para atender a don Carlos en Pereira, está sin la estabilidad reforzada, digamos, porque no tiene restricciones, no tiene incapacidad, y además uno de los requisitos es ser un vendedor, y una de las razones para estar en el trabajo es vender. Entonces mire qué tan complicado, doctor Orlando, ver los toros desde la barrera, desde el empleador que dice, sí, usted tiene una situación de dificultad, pero recuerde que también aquí hay que vender, es uno de los propósitos y el objeto del contrato. Y por el otro lado está también quien dice, pero yo estoy, digamos, enfermo también. Es muy complicado ponerse del lugar del empleador y ponerse del lugar del trabajador, es muy difícil. Vamos con Carlos desde Pereira. Don Carlos, buenas noches. Doctor, buenas noches. Una preguntita, pues, que no sé si de pronto tenga algo que ver con el tema. El término retén social o ley de garantías, ¿a qué específicamente se refiere? Porque, por ejemplo, nosotros con el CIMED, ellos no nos pagan a nosotros, no nos pagan prestaciones, no pagaron las cesantías del año pasado, no ha consignado los intereses de las cesantías de este año, seguramente no nos van a pagar nada. Y el gerente, por ejemplo, a mí personalmente me dice que yo estoy en una cosa que se llama retén de garantías, retén social, ¿qué es el retén o social, ley de doctor? garantías. ¿A qué se refiere él con eso? Gracias al televidente, ¿qué es el retén social? Sí, Juan Carlos, precisamente antes de empezar el programa estamos Juan Carlos y yo hablando de eso, de los que estamos hablando de una garantía, que hoy el tema iba a ser de una garantía o una protección especial para ciertos trabajadores o ciertas personas que tienen algún vínculo, y comentábamos, aprovechemos y hablamos de otra garantía que tienen también los prepensionados, que están en una especie de retén social. ¿Por qué? Estamos preguntando, o por qué queríamos tocar también ese tema hoy, porque también es una garantía que tienen las personas que están a puertas de pensionarse, de cumplir los requisitos para pensionarse. Y por estos días nos han hecho muchas preguntas sobre ese tema en la oficina. Entonces, por eso queríamos traer a colación también el tema. ¿En qué consiste ese retén social, digámoslo así, para prepensionados? Lo ha dicho la Corte, a las personas que les falte menos de 3 años para cumplir los requisitos de pensión. Los requisitos mínimos, y cuando hablamos de esos requisitos mínimos estamos hablando de la ley general, o sea, los que trae la ley 100 del 93, que son el hombre cumplir 62 años de edad, la mujer 57 años de edad, y ambos 1.300 semanas como mínimo.
Esos son los requisitos para pensionarse. Aquella persona que le falten menos de 3 años para cumplir los 2 requisitos está en esa especie de retén social de prepensionados. Lo que quiere decir que sin justa causa no les pueden terminar el contrato de trabajo. Pero aclarar algo para irnos con televidente. No es que yo tengo 1.400 semanas y voy a decir, no, es que tengo aquí una estabilidad. No, ya usted tiene las semanas, le falta la edad. No habría un daño, digamos, para esa pensión. Es que a quien le falten ese tiempo lo necesita para poderse pensionar en un mediano plazo, porque nadie le va a dar trabajo ya con esas condiciones. Juan Carlos, ese es un tema de discusión y con el que yo no estoy de acuerdo y muchos abogados comparten mi tesis. ¿Cuál? De que es que lo que la Corte Constitucional dice o la filosofía de esa protección o de ese retén social es proteger a esa persona que, faltándole tan poco tiempo, no quede desamparada en todos los sentidos. Sino como cotiza Entonces, la entonces. posición de la Corte en sus inicios era al que le falte menos de 3 años para cumplir los requisitos, ambos requisitos. Entonces está el ejemplo que trae Juan Carlos, a una persona ya tiene 1.300, 1.400, 1.500 semanas, pero le faltan 2 años para cumplir la edad o le falta un año para cumplir la edad. La ley los protegía sin ningún distingo, simplemente los cobijaba y decía, lo protegemos. ¿Por qué? Porque es que usted ya tiene 60 años, señor, o 61 años, a esa edad, ¿dónde va a conseguir vínculo laboral o dónde va a conseguir un empleo para generar sus ingresos a su casa y sostener ese hogar? Entonces va a quedar 2 años esperando que cumpla la edad para poder empezar a recibir un mínimo que le van a dar de pensión o el valor que tenga de la pensión. Entonces la ley, la Corte lo protegía y le decía, no, venga, usted está en ese retén, empresa, téngalo ahí. Si no hay una justa causa para terminar el contrato de trabajo, no se lo termine, déjelo trabajando hasta que salga pensionado, porque esa persona económicamente no puede estar desprotegida. O sea, usted es partidario, para irnos a la pausa y que don Luis nos espere un segundito, es que se dé esa protección, pero a quien realmente le falte ese tiempo, a quien tenga semanas suficientes, no tendría razón de ser tener esa estabilidad. Vamos a la pausa y le explico mi posición. Bueno, entonces vamos a la pausa, doctor Orlando, y para atender también a don Luis Carlos en Caldas. Ya regresamos. Aspectos importantes sobre la estabilidad laboral reforzada, que es tan importante, y el tema de los prepensionados. Aspectos para recordar, tomen atenta nota. La estabilidad laboral reforzada opera cuando el trabajador está incapacitado, cuando el trabajador está cumpliendo con las restricciones médicas y está reubicado. Para que haya un despido en esas condiciones, el empleador debe solicitar un permiso ante el Ministerio del Trabajo, argumentando una justa causa. El trabajador, si está reubicado, debe cumplir con las funciones asignadas. No es que estoy aquí con estabilidad laboral reforzada y hago lo que me da la gana, no es así. Por jurisprudencia opera la estabilidad reforzada para prepensionados, es decir, lo que hablaba el doctor Orlando Hidalgo de lo que se conoce como retén social, que quienes sean despedidos justo antes de cumplir los tiempos requeridos para su pensión, no les sea interrumpida esa posibilidad para no afectar su expectativa legítima. Vamos con don Luis en Caldas. Buenas noches, ¿y cuál es su inquietud? Muy buenas noches, doctor Juan Carlos y doctor Orlando. Buenas noches. Felicitaciones por tan especial programa. Muy amable. La pregunta mía, doctor Juan Carlos, para el doctor Orlando. Yo ingresé en una empresa de vajillas en el 78 y laboré casi 30 años. Yo me hice un convenio, un arreglo en el 2006. Hace 12 años no coticé más porque tengo casi 1.600 semanas. La pregunta mía entonces, no estoy cotizando, si tengo un derecho a una transición y cómo sería la liquidación mía porque es sobre 2 mínimos. Hace 12 años yo me retiré de la empresa por un convenio que hice con la empresa. ¿Pero usted está pensionado? No. Yo ajusto los 62 años ahora en julio. Ya. ¿Y su pregunta cuál es? Si ya con las 1.600 semanas uno tiene el derecho a la transición y cómo sería el sueldo mío sobre los 2 sueldos, sobre los 2 mínimos, o rebajaría mi sueldo.
Bueno, don Luis, muchas gracias. Una pregunta No para sé, don Luis, exacto, que no sí. se nos vaya. ¿En qué está en fondo privado o en el fondo público? Estoy en Colpensiones En siempre. Colpensiones, muy bien, sí señor. Don Luis, no, usted por semana, recordemos que en Colpensiones solamente exigen 2 requisitos, 1.300 semanas cotizadas y el hombre tener 62 años de edad. Usted ya superó las semanas, ya tiene 1.600 según le entendí, ahora en julio cumple los 62 años. Usted va, cuando cumpla los 62 años, radica su documentación en la oficina de Colpensiones para que le resuelvan su situación pensional. En Colpensiones, ¿cómo le van a calcular su pensión? Le van a tener en cuenta los 10 últimos años efectivamente cotizados. Se devuelven los 10 últimos años y le sacan un promedio y otro de toda la vida laboral. El promedio que sea más alto para usted o más conveniente para usted es el que le tienen en cuenta para calcularle su pensión. Entonces, don Luis, no tiene preocupación con eso. Esos valores de por allá hace tiempos que usted no cotiza, se los van a traer a valor constante, es lo que se llama indexar los valores, porque eso ha tenido una pérdida adquisitiva, se los tienen que traer a valor de hoy, de julio, que le van a reconocer Doc, ¿y no su le pensión. cobija transición? Que es la otra pregunta que sí, transición no. Ah, no, transición no, la transición, para que usted lo cobije la transición tuvo que haber cumplido mínimamente los 60 años en el 2014 a 31 de diciembre y tener otros requisitos. Transición no tiene. A usted lo van a reconocer su pensión conforme a la ley 100 del 93 que está rigiendo el día de hoy. Vea, tenemos a Marcela en Envigado, pero usted nos dejó en punta sobre su opinión sobre los prepensionados. Denos rápidamente su concepto o lo que usted considera importante allí para irnos con nuestra televidente. Sí, ya vamos entonces con la televidente Marcela. Terminamos redondeamos el tema Sí. de los prepensionados por la edad o el retén social que estábamos hablando ahorita. Entonces, la Corte volteó su tesis en una sentencia donde dijo, si usted ya tiene las semanas, no tiene esa protección o no está como prepensionado No en está ese cobijado. retén social de prepensionado, no lo cobija esta especial protección para que no le terminen el contrato de trabajo. Si ya tiene las semanas suficientes, el contrato se lo pueden terminar. Pero la filosofía, y es lo que digo yo, dicen algunos abogados que piensan igual, la filosofía de ese retén, digámoslo así, no es esa, porque lo que hablábamos. Entonces, le faltan 2 años para cumplir la edad, pero ya tiene la semana, entonces se va esos 2 años para su casa y a vivir de qué. Claro. Inicialmente la jurisprudencia protegía al que le faltara eso para que no quedara desprotegido en esos menos de 3 años Y el que mínimo tiene. vital. En la oficina, los que tengan esta inquietud, se la aclaramos en el 322-2552, 322-2552. Yo soy de la oposición y me doy la pela haciendo esas demandas si lo retiran del trabajo, estando en esos 3 años para cumplir los requisitos, tanto semanas como edad. Bueno, es una muy buena noticia, doctor Orlando, porque efectivamente yo acá cuando estábamos en la pausa hablábamos de eso, bueno, y el mínimo vital. Tengo las semanas, pero ¿y entonces cómo pago la seguridad social? ¿De qué vivo en esos 2 años o 3 años cuando muchas empresas no generan empleo, digamos la verdad, en esa edad? Vamos a cerrar con doña Marcela en Envigado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Buenas gracias. noches. Bien, mira, lo que pasa, pues no sé si es del tema, pero me comuniqué y quisiera preguntarles. Lo que pasa es que yo llevaba 6 años en una empresa Sí, y tenía un cargo, yo era Sí. líder. sí. De un momento a otro, pues la empresa como que se cansó, no sé, querían sacarme y decidieron bajarme de cargo, pues Perfecto. pero con el mismo sueldo. Mismo sueldo, cambio de cargo. Pero, o sea, yo ganaba una bonificación extra, pero la bonificación no me la daban, sino que me daban el mismo salario, ¿cierto? Resulta que como yo no acepté, entonces ellos decidieron, me obligaron a renunciar. Despido indirecto. Sí, porque ellos, la directora de Recursos Humanos me dijo, si usted no acepta lo que le está ofreciendo la empresa, nosotros no la podemos sacar por causa de nosotros, ni por despido injustificado, porque no tenemos una causa Entonces justa. le dijeron renuncie. ¿Usted renunció, señora Marcela? Yo renuncié, yo me asesoré antes de hacerlo. ¿Y en la carta de renuncia usted qué dijo? Yo puse todo tal cual porque la directora de Recursos Humanos me mandó un audio diciéndome que tenía que renunciar. Vea, el tiempo se nos acabó, doctor Orlando. ¿Por qué no hacemos una cosa con nuestra televidente? Que lo llame en horario oficial 322-2552, o no sé si de pronto en unos segundos usted la atiende internamente, porque el caso pues amerita un análisis Sí, más muchas juicioso. veces mientras vamos hasta el teléfono se ha cortado, Entonces, ¿qué hacemos? 322-2552, nos da una llamadita mañana Bueno, en horario de muchas oficina gracias. y le aclaro esa inquietud que tiene. Gracias, Bueno, doctor Orlando Hidalgo, por su colaboración hoy hablando de estos temas de la estabilidad laboral reforzada. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio jurídico. Y no se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ve en grande.